Bueno, buenos días. Gracias por la invitación a Guillermo, principalmente por haberme convocado para estar hoy con ustedes. La idea dentro del tiempo que tenemos es charlar un poco lo que me había pedido Guillermo sobre algunas cuestiones de investigación que nos tocan. Me desempeño como fiscal, entonces tengo a cargo investigaciones de causas que tengan que ver con cibercrimen. No voy a definir lo que es cibercrimen, pero sí hablar un poco de la evidencia principal o de la colección de alguna evidencia, principalmente lo que tiene que ver con fraude, o por lo menos hoy la idea es tratar de enfocarlo desde ese lado. Cuando tenemos un caso relacionado con fraude que involucra una plataforma de internet y generalmente involucra la actividad de cuentas bancarias, tratamos nosotros de seguir dos vías. Me parece que la forma de investigar estos delitos tiene que ver con dos cargos. Por un lado, el vector de ataque, investigar por dónde ingresó el ataque, incluso los de ingeniería social, que para eso son los más sencillos. Y por el otro lado, y una de las principales formas, es el seguir la ruta del dinero. Seguir la ruta del dinero para nosotros ha sido una forma muy efectiva, a veces, aunque el caso es mucho más complejo, pero en general es una forma muy efectiva de poder encontrar quién está detrás de la maniobra. Hace algunos años era bastante fácil, bastante cierto que eso era así. Hoy no es tan así, ya vamos a hablar un poco de eso. Pero el fraude, especialmente el fraude bancario, es un fraude en blanco. Un fraude que está, hay un movimiento que va de una cuenta a la otra, eso está registrado. Entonces, seguir la ruta del dinero dentro del ecosistema financiero es una buena forma, una forma relativamente efectiva de poder dar con quién puede ser el responsable. La otra, el vector de ataque, y eso tiene otras complicaciones. Inmediatamente de sucedido un hecho que tenga que ver con fraude, aparecen estas dos variables y las dos generan la necesidad de una actuación inmediata para no perder, en un caso, el dinero, porque se transfiere fácilmente de cuenta a cuenta, esto es muy rápido. La semana pasada tuvimos un fraude que ingresó, que eran más de 300 millones de pesos, y eso se dispersó en menos de media hora en 71 cuentas bancarias. Entonces, hay que ser muy efectivo con eso. ¿Sí? Si el dinero del fraude, esos 300 millones de pesos, se van con una transferencia bancaria, no sé, del Banco Nación al Banco Galicia, y yo le mando un oficio a Galicia para que me diga quién es el titular de la cuenta y qué pasó con esos fondos, y Galicia me responde de acá a 15 días que ese dinero ingresó y en menos de 15 segundos se fue a una cuenta del Banco Santander. Entonces les mando un oficio al Banco Santander para preguntarle qué pasó con ese dinero, quién es el titular de la cuenta, y me dice sí, pero en menos de 45 segundos se fue a una cuenta de Mercado Pago. Entonces ya lleva un mes. Le pregunto a Mercado Pago, y Mercado Pago me responde lo mismo, que en menos de 45 segundos eso se fue a una cuenta de Prex, y así, y puedo estar un año preguntando, siguiendo esa cadena. Los primeros fraudes que aparecieron de estos masivos de la pandemia no tenían ese nivel de dispersión. Entonces el seguimiento de la ruta del dinero de alguna manera era un poco más fácil, hoy es mucho más complejo. Ni hablar que lo que estamos viendo es que la dispersión que le llamamos del dinero a partir de cada uno de los fraudes se da a partir del uso de múltiples cuentas que llegan a un servicio descentralizado que vende o que permite negociar en criptoactivos, y luego se transforma en criptoactivos y se disemina por internet. Entonces eso hace que ese seguimiento de toda esa cadena para que termine en criptoactivos incluso sea mucho más complejo de seguir. Y en el medio, esos titulares de las cuentas que intermediaron hasta que llegó al exchange o a quien presta estos servicios descentralizados para la adquisición y tráfico de criptoactivos, aparecen una serie de intermediarios que le llamamos mulas, y esas mulas que hasta hace un tiempo siempre de alguna manera estaban relacionadas con el atacante, era la novia, el amigo, el primo que le dijo prestame una cuenta, recibí el dinero y vamos y lo sacamos del ATM, del cajero automático. Hoy es alguien que con suerte adquirió la cuenta, y entonces podés de alguna manera rastrear quién le adquirió la cuenta o le compró la cuenta. El chico, yo tengo una hija de 14 años, se me complica por ahí darle efectivo porque no hay los cajeros y demás, le abrí una cuenta de Mercado Pago, realmente me tomó 3 minutos. Y de repente en 3 minutos hay una niña de 14 años
con una CB corta U, operando en el sistema financiero. Entonces, si a ella lo utilizan como mula, ¿sí? Porque aquí lo venden la cuenta, porque los chicos están haciendo eso, abren cuentas y las alquilan, o las venden, o las regalan por 5, por 10 mil pesos, por 2 tragos del boliche, que es lo que está pasando. De repente tenés un menor inimputable recibiendo dinero de un fraude, no podés seguir, le preguntás y te dice, mira, en la puerta del boliche me dijeron que me pagaban 2 tragos, me pidieron una copia del DNI, sacamos una selfie y abrimos la cuenta del fraude. Entonces eso hace que sea mucho más complejo el seguimiento del dinero en ese sentido, porque la mula antes siempre era el que se exponía y atacando a la mula se podía llegar al atacante. Ahora, con estas circunstancias que les nombro, hace que todo sea por lo menos un poco más complejo. Ni hablar, como les digo, si aparece un menor inimputable involucrado o cualquier persona que le cuenta. También pasa, y pasa mucho, que se abren cuentas a nombre de terceros con o DNI que quedaron filtrados de RENAPER, o con personas, no sé, que vino Andriani, les vino a entregar un paquete y le dijo, dame un Andriani, pero no quiero que sea Andriani, cualquier servicio de paquetería, pero que te pidió una foto del DNI, con esa foto del DNI para validar que sos vos, abren una cuenta en cualquier banco y de repente vos terminás involucrado en un fraude o en la cadena de transacciones posteriores a un fraude y ni siquiera sabías que tenías una cuenta a tu nombre en una billetera virtual o en cualquier banco. Entonces, lo que hasta hace unos años era, este es el titular de la cuenta de destino, vamos, allanemos, lo encontremos porque ahí vamos a poder determinar quién está detrás del fraude, porque era el amigo, la novia, el primo o el vecino, eso hoy está desdibujado. Ayer salió una noticia, una gran empresa de Rosario, que sería como el último de los casos también, que lo que muestra cómo se ha desdibujado esto de las mulas. Una empresa de Rosario recibe un ataque, le vacían las cuentas. La primera cuenta de destino era la cuenta de un municipio de Córdoba, ¿sí? De Tancache. ¿Está metido el municipio? No, no está metido. Le ganaron la cuenta, ¿sí? Porque perdió las credenciales del municipio de Tancacha y a través de ellos está recibiendo los fondos y retransmitiéndolo a otro lugar. Y eso también pasa mucho. Personas que pierden las cuentas porque se las ganaron robándole las contraseñas con operaciones por ahí muy sencillas de ingeniería social, y el dinero se trafica a través de cuentas de terceros que no tienen ni idea que se están usando y ni siquiera pueden acceder a sus comandos. Me ha pasado más de una vez que me llama un amigo y me dice, che, me acaban de depositar 500.000 pesos, no tengo idea quién es. No sé, y me contacta un teléfono, un WhatsApp que lo tengo agendado y me dice, te lo transferí por error, por favor, ¿me lo podrías retransferir a otra cuenta? Y digo, no, te están usando el mula. Y vos por ahí de buena fe decís, no, mira, acabo de recibir 500.000, sí, disculpá, yo no quiero tener problemas, tomá, te lo retransmito, y en realidad sos vos el puente. Eso es algo que pasa bastante, ha comenzado a pasar. Entonces, cuando quien está detrás de estas maniobras empezaron a ver que éramos efectivos atacando las mulas, dejaron de aparecer mulas que estuvieran relacionadas con esto. Entonces, el fenómeno más o menos se da de esa manera. El dinero empieza a traficarse por múltiples cuentas, no por una sola, y esas cuentas en general o están a nombre de un tercero que conoce, pero conoce poco porque lo contactaron, porque la vendió, o no sabe, o le ganaron la cuenta, ¿sí? O la alquiló, la prestó, o lo que fuere. O uno que me pasó, que fue muy llamativo, viene un señor a la puerta de la fiscalía y nos dice, miren, ustedes me bloquearon mi cuenta y no puedo operar, y yo soy un comerciante. ¿Y usted qué hace? Soy carnicero. Ajá. ¿Pero usted recibió dinero de un fraude? No, dice, en realidad vino alguien, quería comprar carne, le leí la cuenta, me transfirió. Entonces, el estafador, por así decirlo, en vez de llevarse el dinero en efectivo, lo transfirió a la cuenta del carnicero y se llevó la carne. La carnicería no tenía una cámara de seguridad, nada como para ver quién fue, tipo, en realidad tenía cámara de seguridad, que si ya la borré, se pisa cada 2 días, yo no tengo disco duro como para guardar filmaciones por 6 meses. Hasta que me di cuenta que me había bloqueado la cuenta, entendí qué pasaba, llegué acá y el pobre carnicero se había dado con que el dinero del fraude llegó a su cuenta y lo que se había pagado era un gran asado. Entonces eso hace que sea bastante más complejo. Desde lo legal, pasa. El sensor, fíjate,
Ahí está. ¿Cuál es la primera medida desde lo procesal, por lo menos del lado de la Fiscalía, para intentar hacer respecto a cuando suceden estos fraudes y comienza a traficar el dinero en diferentes cuentas, tratar de bloquearlo para que no lo puedan sacar? Sea que se saque en efectivo a través de una ATM, o sea que se convierta en un criptoactivo que luego sea de difícil rastreo. Si hacemos tiempo hablamos un poco de lo que tiene que ver o cómo hacemos esos seguimientos dentro de la plataforma de criptoactivos, pero eso genera alguna cuestión. Entonces, una de las primeras medidas es bloqueemos el dinero para que por lo menos no se pueda consumar, o ya consumado, que por lo menos no se produzca el perjuicio patrimonial o algo se pueda recuperar. La pregunta es, y lo segundo es identificar a la mula para ver cuál puede ser la relación que tenga. Respecto de estas dos cuestiones surgen dos abordajes desde el punto de vista procesal. Primero, que la identificación de la mula y el bloqueo de regreso. ¿No? La identificación de la mula, vamos, no anda a hacer. No tiene buena señal. Ahí está. Vamos con el bloqueo de fondo. Pregunta, ¿ustedes creen que ese bloqueo de fondo es una medida cautelar? Porque ahí es donde se empieza a trabar la cuestión y es lo que nos ha generado muchas veces ripideces con los jueces y pérdida de tiempo. Pero solamente si es una medida cautelar lo tenemos que hacer a través del juez. Si lo tenemos que hacer a través del juez empezamos a perder efectividad en cuanto a la velocidad en que se transfiere el dinero, porque como les digo, el dinero pasa en minutos de una cuenta a la otra y generalmente, a ver, ¿cuál fue el último feriado que tuvimos de 4 días? 2 semanas. Jueves a la tarde arrancan todos estos fraudes. El jueves a la tarde ya el juez, por lo menos con el que trabajamos siempre, que conoce este tipo de delitos, ya no está hasta el de turno, que por ahí es un juez de violencia, de narco, de cualquier, o un juez de flagrancia. Entonces explicarle todo esto, te dicen, no, bueno, pero esperemos hasta el martes a la mañana, ¿no? Hasta el martes a la mañana no nada. Eso hace que perdamos efectividad. Entonces empezamos a preguntarnos si esa medida de bloqueo de los fondos es una medida cautelar que deba ser necesariamente dispuesta por un juez o si lo puede disponer el fiscal en cualquier horario inhábil. ¿Sí? Por ahí tenés el juez de turno que está y que tiene intenciones de trabajar, pero bueno, cada uno o cada jurisdicción es diferente. ¿Se les ocurre algo respecto de esto? Lo vieron ayer, no me escucharon. Pero bueno, no, desde la fiscalía nunca. Nosotros, yo la verdad que al principio lo hacíamos a través de juez, pero después al pasar el tiempo y ver que estábamos perdiendo eficacia y reestudiando la cuestión, por lo menos en el Código Procesal de Córdoba hay un pequeño resquicio, el Código Procesal Penal de Córdoba, para que el fiscal pueda disponer esta medida en la urgencia del bloqueo, ¿sí? 302 del Código Procesal Penal de Córdoba, y luego eventualmente refrendarla con el juez el próximo día hábil, ya tranquilos y demás, pero el fin de semana poder hacerlo. ¿Y cómo? ¿A través de que lo suben a una plataforma? Bueno, esa es la pregunta. Jueves a la tarde, entró, bloqueo. Mando al banco macro, no sé, cualquiera ese bloqueo. Y el banco macro, si dispone que eso lo tenga que ver su equipo de legales que viene el martes a la mañana, estamos exactamente lo mismo. Estamos lo mismo. Entonces empiezan a aparecer o se empiezan a tratar de generar redes con los puntos 24, 7 que tengan cada uno de los equipos de fraude de los bancos para poder tener intercomunicación. Pero eso hoy no está arreglado ni institucionalizado, entonces es un conjunto por ahí de buena fe y de buena voluntad de cada una de las instituciones. Y cada vez más pierden más dinero, porque por ahí en sede civil están perdiendo muchos juicios, entonces terminan, cada vez colaboran y están más encima de esto. Pero bueno, la cuestión está desde lo procesal de nuestro lado y de quién recibe el oficio del otro. ¿Sí? Hay una opción por ahí también viable que tiene que ver con COELSA, que es la Cámara Compensadora de Operaciones Electrónicas, que también a través de ellos tienen la Central de Prevención de Fraude que les dio el Banco Central. Entonces con ellos, por ahí también tienen un equipo 24/7 y se pueden bloquear algunas.
algunas cuestiones. Pero entonces, esta doble cuestión, por lo menos de acuerdo, lo resolvimos con una orden del fiscal para evitar esto del juez o de pasar por el juzgado y que eso haga que sea un poco más lento, y tratando de tener los contactos del equipo 24/7 o bien a través de juez, que serían las dos formas. Lo otro, necesitamos los datos de los titulares de la cuenta de la víctima a través de las cuales se está canalizando el dinero. Porque o van a terminar imputados como partícipes necesarios del fraude o valdrán como testigos. Dependerá de la estrategia procesal de cada uno, de, como se dice ahora, la teoría del caso que genere cada uno. Pero lo cierto es que hay que averiguar datos de ellos, porque quien está siendo estafado te va a decir, mira, a mí me va a hacer una cuenta y mi cuenta fue a la CBU tanto, o a la CB corta U tanto. Y no hay mucho más que eso. Entonces vos necesitas saber quiénes son los titulares, cómo se registraron, ¿sí? Y cuáles son todas las formas a través de las cuales ha estado operando dentro de esa cuenta bancaria. Los datos que tienen que ver con los movimientos bancarios están protegidos por la ley de identidad financiera, ¿sí? Y la única forma de requerir esos datos es a través de lo que se llama levantamiento del secreto bancario, que está en el artículo 39 de la ley de identidad financiera, que es la 21.526. ¿Sí? Eso es importante. La otra pregunta de vuelta, ¿lo puede pedir el fiscal o lo tiene que pedir a través del juez? Porque ahí también se armó toda una cuestión. Yo sé que como son casi todos abogados, por eso trato de meterle la cuestión procesal también para que... Pero tiene la lógica de que cuando hay un delito en acción, vos podés demorar a alguien en su libertad física, que es justamente una cuestión urgente. No veo, digamos, algo tan ilógico que la Fiscalía pueda tomar una medida equivalente en situación en estas cosas. Yo pienso exactamente lo mismo que vos, pero se generan problemas porque el artículo 39 dice que la excepción al secreto bancario es que lo disponga un juez, y dice la palabra juez. Claro, en realidad todo va a depender, todo es una cuestión de derecho procesal. O sea, si el Código Procesal te habilita para que vos lo hagas, lo puedes hacer. Ahora, si el Código Procesal te dice sí o sí lo tiene que hacer un juez... Como dice la colega, el Código Procesal Penal me habilita a realizar una detención y no puedo pedir un dato bancario. Sería como desproporcionado en lo que... Sí, sí, que no. Mi razonamiento es, si vamos al sistema acusatorio, Sí, sí, entonces hablando... entender la investigación, ¿por qué te lo van a trabar? Bueno, ¿Es preparatorio eso a los sumos? te cuento qué fue lo que, por lo menos qué fue lo que pasó en Córdoba y cómo cambió ahora el último año. Como había serios cuestionamientos, una vez un fiscal, hace unos años, le pide al juez el levantamiento del secreto bancario. El juez le dice, mire, yo la verdad que no se lo voy a dar al levantamiento, pero no porque rechace la medida, sino que porque la verdad que el artículo 39 de la ley de identidad financiera, cuando dice el juez, se está refiriendo al órgano que tiene su cargo de la investigación, pensando en el Código Procesal Penal Federal con el juez instructor. Pero cuando dice juez, en realidad está diciendo el órgano que tenga a cargo de la investigación. Tal cual como el mismo razonamiento que estás haciendo vos. Entonces, a partir de ahí, el fiscal lo apeló a eso, fue una cámara de apelaciones y fue resuelto de esa forma. Entonces, por lo menos nosotros en Córdoba venimos haciendo levantamiento del secreto bancario con esa jurisprudencia. Marzo de este año, el Banco Central de la República Argentina está bien. Usted me puede decir que una circular del Central no puede modificar una ley, y eso es cierto. Pero por cuestiones prácticas, el Banco Central sacó una circular diciendo que lo que se refiere al artículo 39 de la ley de entidades financieras, o le dice a los bancos, en realidad, la circular, que deben responder los requerimientos de información realizados también por los ministerios públicos fiscales. Un poco adelantándose a que el federal está pasando un sistema acusatorio también. Entonces, de repente tenemos esta ley por un lado y una normativa del central que le dice a los bancos, si te pide un fiscal, respondele igual. Y la verdad que, aún antes de esta, de marzo del 2023, pero antes de esta circular del central, ya los bancos estaban respondiendo con pedido de fiscal, haciendo expresa referencia que se había dispuesto el levantamiento del secreto bancario. Algún otro planteo que ha venido es que el 39 habla de las entidades financieras y de repente te parece una billetera virtual que no es una entidad financiera, o por lo menos no en los términos de la ley. Entonces ahí está la cuestión, ¿hay que levantar el secreto bancario o no? ¿Y si una entidad extranjera? Porque nosotros, la verdad, pedimos información de Binance, ¿sí? ¿Todos saben qué es Binance? ¿Sí? Una exchange de criptoactivos extranjeros. Que creo que tiene, no sé si la sede física central, pero está constituida en Seychelles, en una isla, que es un paraíso fiscal. Entonces, ¿cuál es la legislación aplicable desde ese punto de vista a la hora de que yo tenga que pedir información y cómo se da esta cuestión? Bueno, nosotros, por la duda, la verdad, para el programa de salud le levantamos el secreto bancario, pero no hay secreto bancario Binance.
requerimos información y esa información a veces viene, a veces se traba y tiene algunas ¿Cuál es el cuestiones. tiempo de la respuesta? No, 10 días, 15 días, más o menos lo mismo que el resto de las plataformas. ¿Ahí no se está regulado por la CNB? No, una empresa extranjera. Pero está, bueno, la CNB, pero está hablando, la CNB sí habla de criptoactivos. El problema tiene que ver con la regulación y ahora vamos a hablar específicamente de eso. ¿Cómo hacer para regular la operatoria de empresas que brindan servicios en Argentina a través de Internet, pero que no tienen ningún local físico donde vos puedas ir y comprarlo? Hemos tenido juicios contra Google, que han tenido recortes, todos los conocemos, hay contra Yahoo, pero hay otras empresas que prestan servicios en Argentina solo porque vos estás en Argentina y podés acceder a Internet, pero no porque realmente estén. Y ahí viene la otra cuestión, que tiene que ver, como les decía, con el vector de ataque. Generalmente el vector de ataque, principalmente en lo que tiene que ver con estos fraudes de ingeniería social, a veces son por teléfono, pero a veces son un poco más complejos, implican que hay evidencia que está en plataformas, ¿sí? O sea, desde lo más básico de un perfil de Instagram hasta una página de phishing alojada no sé, había un dominio WS que estaba envuelto en Samo del Oro. Entonces, ahí viene la otra cuestión. ¿Qué hacemos cuando desde el otro lado, desde el lado del seguimiento del dinero, por lo menos podemos identificar la víctima, tratar de congelar el dinero, identificar, la mula, hacer el seguimiento de todas las cuentas y tratar de bloquear el dinero? Y haciendo ese seguimiento de la ruta del dinero, podés llegar o podrías llegar a quien está detrás del fraude. Realmente es o el último en la cadena que extrajo el dinero como decía Farín, el físico, ¿se acuerdan? Del físico, de Colombia y demás. Y si no, se convierte en criptoactivos y a partir de ahí existen herramientas, algunas más automáticas y otras más manuales, para hacer el seguimiento de los saltos de las direcciones o dentro de las propias direcciones donde se ha ido traficando ese criptoactivo hasta que eventualmente salga un exchange y ahí lo puedan cambiar, ¿no? Un servicio de todo centralizado. Pero si no sale, se pierde ahí y es todo anónimo y no podemos llegar. Lo que pasa es que en algún momento necesitas convertirlo eso a dinero fiat. ¿Sí? La cuestión es medio compleja porque en el medio vos podés hacer una transacción peer-to-peer y que encontrarte un bar y que te den el efectivo, el físico, como decía Fariña, y ahí ya no. El país es de curso legal, otro país y de ahí. También el país de El Salvador, que es de curso legal y sí. Tampoco es algo que sea los ransomware, claro, depende del modo. Sí, si te da un fraude. Sí, pero estos no son tantos dólares, ¿no? Como para costearte el viaje a El Salvador y después. Claro, no, digo. No, es que 300. Yo cuando lo leí, 300 millones de pesos, casi me muero, pero después digo, pero son $300.000. Es muchísimo dinero, no lo tengo, lo voy a traer, pero si por ahí lo pensás, estos ataques están viniendo generalmente a través de estos malware que están atacando a las empresas, con bandas que ni siquiera están en Argentina, son la mayoría brasileños, paraguayos y demás, pero que están en algún lugar del mundo. Entonces costeas un viaje, $300.000 por ahí, les conviene moverlo en cripto antes que hacer un viaje. Son 10.000 bitcoins. Sí. Viene lo otro y ustedes me avisan cómo estamos de tiempo. Tenemos tiempo, ¿o no? Después aparece esta otra cuestión. Bueno, trato de ir rápido. La cuestión de las plataformas con las que vos tenés que interactuar. Hasta hace unos años nosotros estábamos acostumbrados a que cuando había que requerir información de una determinada entidad, hacíamos un decreto, ordenábamos la medida, imprimíamos un oficio, imprimíamos la copia del oficio, le hacíamos un garabato, le poníamos un sello redondo, media firma en la segunda copia, iba un policía, lo llevaba, no sé, al puerta del Banco Nación, le cargaban una copia, vos te volvías y metías esa copia en el expediente. Y así por lo menos los abogados nos hemos movido durante años y esa era la forma en que trabajábamos y se litigaba. Ahora, ¿qué hacemos cuando vuelvo a lo más simple? Tenés un fraude que vino a través de un contacto en Instagram. ¿Cómo lleva el policía el oficio de Instagram?
Tiene que ver cómo está compuesta la sociedad de derecho, en todo caso. Con él. Pero no, Instagram ni siquiera es una sociedad de derecho. No, claro, pero, o sea, la persona de Instagram va a tener otros contactos con el interactor para hacer eso. El tema es que para encontrar quién es Lo- el que está detrás del perfil de Instagram necesitas información de Instagram. Y para pedirle Instagram no tengo el oficio, el Nosotros lo papel. hacemos a través del departamento de delitos complejos. Ahí Instagram, Facebook. Bueno, a eso va. Claro, sí. Claro, es loco que no lo hagan en fiscalía, ¿no hacen? Sí. Ah, Nosotros Sí, a hacemos través de fiscalía. ellos, digamos, a través de ellos. entras al Sí, Ese departamento forma parte Claro, de la unidad forma de parte, gestión. sí, sí. Lo pueden hacer ustedes en la fiscalía si quieren. Ahora les enseño Claro. cómo y les salgan el Claro. trabajo al departamento. Claro. Entonces aparece esta cuestión. O para el resto por ahí que si no está habituado. Vos tenés que requerirle a una empresa extranjera que te brinde información. No tenés un domicilio físico en Argentina para llevarle el oficio. Convengamos que el oficio con un garabato y un sello, vos Enrique te vas acá a una casa de sello en la esquina, le decís, hacen un sello que diga Enrique Dutra, juez, Sí, lo hace. sí, de acuerdo. imprimís una hoja, hacés un garabato con una lapicera, le ponés el sello que dice Enrique Dutra, juez, y ya tenés la orden judicial. Entonces eso ha generado, acá tenemos como una tradición bastante sólida respecto de eso, pero por ahí en el extranjero se complica un poco más. Entonces la posibilidad de tener un oficio con una firma electrónica te da bastante más certeza. El problema es a dónde lo mandamos y principalmente el problema es qué hacemos si no nos responde, porque el gerente del Banco Nación, que le mandamos ese oficio en copia, pasaban los días y no nos daba la respuesta, le hacíamos un oficio reiterativo con bajo procedimiento del 239 del Código Penal y de alguna manera lo podemos compelir. Hace una semana tuvimos una cuestión con una empresa de hosting de República Checa. No, perdón, de Polonia. Y la verdad que el requerimiento de esa empresa de Polonia es pura buena voluntad, porque la empresa de Polonia te responde si quiere, si no quiere no te responde. Si yo le digo a esa empresa, porque, a ver, recuerdan en Brasil, WhatsApp no quiso responder a la justicia dijo se prohíbe WhatsApp en Brasil, todo el mundo se migró, quedó bloqueado, se migró a Telegram, puede haber una pérdida de negocio. Pero esta empresa polaca lo último que le interesa es estar, si yo le digo que lo voy a bloquear en Argentina, poco les interesa. No tengo mucho o no tengo demasiada forma de compelirlo para que me entreguen información. Y la información realmente la necesitábamos. Entonces aparece toda esta cuestión que se viene trabajando hace años de esta cooperación que se llama asimétrico público-privado, donde de repente una autoridad argentina, en este caso un fiscal, le requiere a una empresa extranjera que brinda servicios en Argentina, algunos regulados, pero otros por el simple hecho, que esto decíamos, por el simple hecho de tener internet, esta persona había subido unos archivos a un servicio de hosting en Polonia y podemos acceder a Argentina nada más que porque tenemos internet de la empresa polaca, poco le importaba porque incluso la publicidad estaba en polaco, nadie iba a comprar publicidad de Argentina en polaco, sé que no, realmente no era negocio. Entonces, esta cuestión nos lleva a una costumbre, si se quiere, que no está de todo regulada, que hace un poco ha comenzado a aparecer algún tipo de regulación de esta llamada cooperación público-privada, cooperación asimétrica, donde una autoridad argentina le pide a una autoridad extranjera que le entregue información. La regla de cuando vos pedís, la regla general de cuando pedís información al extranjero es que lo mandes a través de Cancillería, traducción oficial, apostilla, va al Ministerio de Justicia, supongamos que de Instagram va al Ministerio de Justicia de Estados Unidos, lo ven, si lo aceptan, se lo mandan después, no sé, de vuelta. Instagram está en Palo Alto, California, en Meta. Entonces se lo manda el juez de Palo Alto, California, el juez de Palo Alto, California lo evalúa, si le parece que están dadas las condiciones conforme el derecho interno, lo libra un oficio a Meta para que Meta entregue la información y después haga el camino inverso hasta llegar a la fiscalía. Y eso lleva muchísimo tiempo. ¿Sí? Y por ahí tenés un fraude de 45.000 pesos y te gastaste 3-4 millones en un exhorto internacional. Entonces hay que ver si es proporcionado. Por suerte, existen otras herramientas que se han ido consolidando a lo largo de los años, principalmente a partir de la aparición del convenio del Consejo de Europa, que es el tratado internacional que regula estas cuestiones. Ahora se está viendo si
si va a aparecer uno de la ONU, que viene más del lado de Rusia, este estuvo impulsado más por el lado de Estados Unidos, pero se está debatiendo el Consejo de la ONU, porque Rusia hoy no responde ningún requerimiento, justamente porque no es parte de la ONU, y porque tampoco le interesa responder, y tiene fuerza como para no responderlo y que claro, no estamos, salvo Estados Unidos o China, no hay muchas potencias del mundo que se puedan parar frente a Rusia y exigirle que les entregue información. Entonces, como les decía, hay una costumbre que se ha venido llevando adelante donde las empresas de manera voluntaria, ante un pedido directo desde la autoridad pública argentina o de cualquier lugar del mundo a la empresa, entregan información. Los pros, que no hacen todo este trámite burocrático, que la respuesta es bastante rápida, pero los contras o las contras son que te dan la información que ellos quieren o la que consideran que te pueden dar. ¿Sí? Y ahí es donde viene uno de los mayores problemas porque no hay información de contenido. ¿Sí? Vos a Meta le podés preguntar los datos de ese perfil, pero no le podés, si querés, le podés pedir que te mande todas las conversaciones, el mensaje directo de ese perfil, pero no te lo va a dar. Y para dártelo, te va a decir, vení con un EMDAT, que es todo esto del circuito internacional. Pero antes de llegar a eso, hay una herramienta muy buena que da el convenio del Consejo de Europa, que está aprobado por ley en Argentina desde el 2017, o sea que por el 75 inciso 22 de la Constitución es ley en la República Argentina este convenio y tiene algunas normas de derecho procesal, por eso me parece importante tenerlo en cuenta. Este convenio nos da una herramienta que para nosotros es fundamental. La esencia de la evidencia digital es que es volátil, ¿sí? Se puede borrar fácilmente. Entonces, si a mí me vienen a denunciar un fraude a través de un perfil de Instagram, una amenaza, una sextorsión, o lo que fuera, el usuario de ese perfil de Instagram puede borrarlo inmediatamente, puede borrar muy rápido. Entonces, hasta que se despliegue toda la burocracia, digamos, dentro del Poder Judicial o del Ministerio Público, puede ser que si es sábado de la noche la persona cometió el delito y a la hora, o mientras se está realizando la denuncia, borre ese perfil y nos quedamos sin evidencia. Entonces, el convenio nos da una herramienta bastante buena que es lo que se llama, o le suelen llamar frisado de datos, porque está en inglés, el convenio dice quick freeze, ¿sí? O lo que se llama preservación de los datos. Esta es una muy buena herramienta porque te permite de manera inmediata congelar los datos, ¿sí? Referidos a una determinada entidad que haya utilizado una plataforma de un servicio electrónico, ¿sí? Generalmente, para poner un ejemplo sencillo, un perfil, ¿sí? De Instagram, un correo electrónico, de Hotmail, de Gmail o de lo que fuera. Está regulado en el convenio, no está regulado internamente, pero como les digo, por el 75 inciso 22 podemos entrar por ahí. La mayoría de las empresas, por lo menos las norteamericanas, que son por ahí con las que más trabajamos, Meta, que tiene Facebook, Instagram y WhatsApp, y Oculus, Google, Microsoft y demás, tienen portales donde vos podés, o donde las fuerzas de ley pueden congelar la información. ¿Sí? Eso es bastante importante. ¿Qué significa congelar la información? Es la posibilidad de pedir que no se borren los datos de tráfico, ¿sí? Y de registro durante un determinado tiempo. De vuelta, los datos de contenido no te lo van a dar, pero por lo menos los datos de registro no se borran durante 90 días, renovable por 90 días más. Y esa es una medida absolutamente inmediata. ¿Quién la puede pedir? El fiscal o incluso la policía. En tanto y cuando tenga un dominio, un correo en un dominio global. ¿Por qué es esto? Que lo puede pedir hasta incluso la policía. Porque esta medida no afecta a la intimidad. ¿Sí? Por eso no requiere de revisión judicial. Porque la medida no implica que se entregue información de ningún tipo respecto del perfil, sino únicamente que no se borre. Entonces, de vuelta, tenés la estafa por Instagram, llega a tomar la denuncia, inmediatamente preservar el perfil. Y le decís, Instagram, vos no borres esto. Después el martes, cuando termine el periodo de carnaval y ya estemos todos un poco más sobrios y más en caja, lo que vamos a hacer es requerirte la información, lo tenemos 90 días, prorrogable por 90 días más. Pero por ahora no lo borres. La segunda parte, no lo borres, pero además, a ver si está, ahí.
no lo borres por 90 días. Si la persona borra el perfil, y esto es lo importante, el perfil o el correo electrónico o lo que fuere donde está registrado, la información la van a seguir conservando y el titular de esa cuenta no va a saber, o muchas de las empresas requieren que vos le pidas que no les avisen que se ha pedido esta orden judicial, y con que vos estés confiado que se ha borrado el perfil y demás, esto sigue preservado por 90 días, extendible por 90 días más. Si quieren hacerlo de la fiscalía, lo pueden hacer. Si tienen un dominio hogar, lo pueden hacer de la fiscalía sin ningún problema. ¿A quién se lo pueden pedir? Se lo pueden pedir a cualquiera de las empresas que operen en países que sean parte de la Convención del Consejo de Europa, o la llamada Convención de Budapest, respecto de sus habitantes o las empresas que estén en su suelo. Generalmente las norteamericanas tienen además un artículo del Código Procesal, digamos, penal federal, que nos obliga a cumplir esto. Nosotros no tenemos esta norma en Argentina. ¿Sí? No tenemos esta norma, pero tenemos el convenio aprobado por ley por el 75 inciso 22. Pero Estados Unidos, que es donde operan la mayoría de estas plataformas, sí lo tiene regulado en el Código Procesal Penal de ellos, federal. Con lo cual, cuando tengan una empresa que presta servicios dentro de Estados Unidos, haciendo referencia a esta norma, que es el título 18, sección 2703F, ellos están obligados a hacer esa observación. Telegram no olvidar. No, Telegram no, porque es ruso. No, Telegram no preserva ni entrega. Así que ahí ya no hay. No se puede. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué viene. ¿Cómo se hace? Para los que no lo vieron, Meta tiene un portal que dice Facebook, pero se utiliza para Facebook e Instagram, y uno para WhatsApp. Uno entra al portal, pone la dirección de correo electrónico que tiene que estar registrada, que es un dominio global, ahí te llega un token y ahí podés ingresar y acá tenés, ¿ves? Para revisar la reservación y después ya para pedir los datos. Es bastante sencillo, pero por ahí para el que no está en el día a día no lo notifico a estos portales. Y luego uno en el de Facebook determina si es una cuenta de Facebook o de Instagram, la fecha y uno luego pone los datos a los cuales se piden. La mayoría de las empresas tienen un portal a través del cual se puede ir haciendo esta operación y es bastante automático y bastante más fácil. Es lo que les decía. Si esta preservación la tenemos que tramitar por un EMBLA, ¿sí? Por un exhorto internacional, se nos va la vida. Y esto lo podemos hacer desde cualquier computadora a la cual tengamos acceso a nuestro correo electrónico. ¿Sí? Y tiene que ver con la necesidad de conservar esa evidencia de manera rápida. Vamos a la que viene. En un caso, me acuerdo del 2019, que fue la primera vez que lo hice, lo que pedimos, lo hicimos sobre una empresa argentina, en base a lo que les decía con el 75 inciso 22. Tenemos un caso de una corrección calificada, pero de un grooming, donde había una persona que habíamos detenido, había muchísimas pruebas para analizar. Y sabíamos que trabajaba en una empresa y tenía un equipo informático. Había poca sospecha de que por los horarios de conexión y demás hubiera utilizado la computadora de trabajo, pero no lo podemos descartar. Y en la urgencia, en la necesidad, y porque la empresa había llamado para decir por qué no se presentó fulano a trabajar, le dijimos porque está detenido. Ya querían borrar la computadora y dijimos, no, mire, por lo que marca la Convención del Consejo de Europa, el Convenio de Budapest, yo le voy a pedir que usted por 90 días me conserve la información del disco, de todo lo que tiene que ver con el inicio de sesión y demás, todo lo relacionado a esta persona que ahora está detenida. Cuando terminemos con todos los trámites, porque de la detención y demás, el análisis de lo más urgente que tiene que ver con los teléfonos de las computadoras personales, vamos a requerir. Entonces utilizamos esta herramienta del Convenio de Budapest para una empresa argentina. ¿Sí? Insistiendo con eso de que es una ley que ya está aprobada. ¿Qué nos pasa cuando requerimos esta información? Y ahí aparece otra cuestión. Los códigos procesales penales, o los códigos procesales de Argentina dicen que el idioma es el idioma nacional, el español. Pero vos cuando le pedís a una empresa extranjera, le escribís en español, a veces te contestan porque usan el Google Translate, y a veces no. Y lo que pasa además es que muchas veces te reciben el oficio en español, pero te requieren otra información
o alguna especificación y eso está en inglés. Y empezamos a tener que hablar y a realizar oficios y requerimientos de idas y vueltas con las empresas, haciéndolo en inglés. Y ahí aparece también una cuestión que hemos tenido algún planteo de alguien que dice que quiere un perito oficial para que le traduzca todo esto. Y a veces da para hacer lugar, otras veces no. En uno nos pedía un perito oficial para traducir un informe que venía de WhatsApp y la verdad que las únicas palabras en inglés que estaban dentro del informe era telephone number, no era mucho, y otro que decía IP address o bueno, dirección IP. Y la verdad que el gasto y el tiempo que implicaba traer un perito traductor para que nos explique qué quiere decir telephone number era un sinsentido. Y lo rechazamos y eso no se está revisando ahora después, pero supongo que lo va a rechazar también porque es una cuestión de sentido común. Ya ni siquiera califica como chicana porque, digamos, en el peor de los casos, ¿qué pasaría? Va a venir un traductor y va a decir eso quiere decir número de teléfono. Pero es tan absurdo que lo ponen en el traductor de Google, no es demasiado complejo, no es una escritura. Alguna vez me ha pasado recibir una escritura de una empresa constituida en el extranjero y ahí sí hay toda una serie de terminología y todo un texto de 2 o 3 hojas que requiere una traducción oficial, pero no un informe de esto. En todo caso, poder pedir que un perito ayude a explicar el contenido del informe porque es técnico, pero no la traducción al español de 3 palabras o 4 palabras. Y esa es la cuestión. Lo otro, oficio en español e inglés, la identificación siempre del perfil, y ahí hay una cuestión. Si el perfil que me estafó, tenemos una señora que creyó que había conocido a Brian May por Instagram y que él le mandaba una guitarra autografiada y que quedó parada en la aduana y ella le tenía que transferir dinero para pagar la aduana y para que liberaran la aduana. Entonces le decimos, bueno, señor, tenemos que identificar el perfil que a usted le estafó. Dice, el de Brian May. No es el de Brian May. Entonces, cuando vos buscas en Instagram Brian May, te va a salir posiblemente el perfil verificado, pero hay 50 perfiles más. Entonces, ahí viene la cuestión del perfil Leo Messi. No, es uno el de Leo Messi, pero hay cientos, miles de perfiles falsos. Entonces, la identificación del perfil va a ser crucial para nosotros para poder requerir la información de manera fácil, ¿sí? No el que diga Brian May, sino este será Brian-May-523. Y por supuesto la firma en general del juego vocal de cámara. Algunas empresas permiten hacerlo con firma del fiscal. Lo que pasa es que en su momento, hace varios años, cuando consultaron a nivel federal, estas empresas, cuando empezaron a responder a este tipo de cosas, se respondió en base al Código Procesal Federal. Le dijeron, ¿la investigación de este juez? No es. Así que requiere firma de juez. Y se quedaron con esa idea, aunque Meta ahora está respondiendo algunas cosas con firma. Hablando de Brian May, lo desea. Mira, qué envidia eso, Julio. Ese es el perfil cierto. Uno mucho y otro tampoco. Bueno, exactamente. ¿Cómo estamos? No, son las 11. Los oficios en general van así, dirigidos a este Meta. Yo, la verdad que a esta altura eso lo reduje a un renglón y medio. Porque me di cuenta que estas empresas decirle, en los autos caracterizados tanto que se tramita ante esta fiscalía de instrucción, el secretaría a cargo de fulano, y les interesa, no saben quién es el secretario, ¿no? Por un delito prima fácil le metes una frase en latín, ¿qué sería? No, llega un punto que dice, maestro, ¿sabes qué quiero? Decime el número de causa, el delito que estás investigando y qué querés. Simple. También tiene que ver con la cabeza de los abogados y la cabeza del tecnológico. Entonces, este es un oficio. Bueno, ahí le cambié 2023, pero mentira, el 2023 lo hacemos mucho más. Sí hacemos referencia a la normativa por la cual estamos pidiendo la ley de cooperación internacional y demás, pero la verdad que es más una costumbre que otra cosa. Sí, el número de causas, que es muy importante. Los datos, ¿sí? No es esto de falso, no es Fernando Machado, porque si le pregunto por Fernando Machado puede haber 150. Si no es es Fer Machado, ¿sí? O a veces el ID, si uno lo puede buscar con alguna herramienta o en la misma URL del perfil y encontrar el ID completo. Si no decís esto, la verdad que difícilmente vayas a encontrar cuando le pidas a Meta, dame los datos de registración de Fernando Machado, que puede haber 100.000. ¿Sí? Bueno, acá hay otro más, con el número de Este es el portal de Google, que es similar,
pero que está todo en inglés. ¿Sí? Entonces hay 3 formas de pedir: la de presentación, la de pedidos de urgencia. Los pedidos de urgencia generalmente tienen que ver con el peligro de vida y demás, no, son muy restringidos los pedidos de urgencia, y los pedidos de lo que tienen que ver con lo que entregan ellos, que me parece que no lo dije, pero son lo que le llaman datos de suscriptor, que tienen que ver con los datos que consignaste al momento de registrarte, y con el tráfico de direcciones IP a través de la cual te pudiste conectar. Eso es lo único que se está entregando. También esta es la de WhatsApp, el portal de WhatsApp, por si no lo habían visto. Es más o menos igual porque es todo de Meta. Microsoft tiene algo similar, muy rápido. Microsoft también, número de caso, y en este caso el correo electrónico, el identificador. Lo que se pide, datos de suscriptor y de tráfico. Este lo mandé con un com. Mira, ¿se acuerdan como les había dicho el de Polonia? Y bueno, Curious Cat. Es para hacer preguntas anónimas. Sí, es para hacer preguntas anónimas. Era un caso de una sextortion donde alguien hacía preguntas anónimas y que respondió bien, le mandaba fotos desnudas de un chico que era su novio y demás, entonces le forma venganza. Entonces necesitamos saber quién estaba detrás de Curious Cat. Curious Cat no tenía una plataforma, no me acuerdo, pero me parece. De Corea, miren, pues tenemos un tratado con Corea. Lo googleé, la verdad, no tenía idea, no me acordaba. No es que no me acordaba, seguro que no lo vimos en la facu. Pero encontré que tenemos un tratado con Corea y tienes que redactar un oficio en inglés, porque en Corea no me iba a salir. Y bueno, ahí tiene que ver con esto que les decía el traductor de sí. Pero no, en coreano ni con traductor me digo. No era mucho. Y terminamos pidiendo informalmente y Curious Cat nos respondió. Y esto que les digo, por ahí esta cuestión de la cooperación público-privada y cómo podemos incorporar la información, acá hay otro caso donde pedimos directamente. Por último, cómo leer los informes. Acá sí viene una cuestión particular que ha generado algunas cuestiones. Los informes en general tienen, como les digo, los datos del suscriptor, que son el nombre que consignaste, un teléfono, una fecha de nacimiento y demás, que eso en general no trae mucha complejidad, pero sí el listado de conexiones, ¿sí? Con fecha, hora y el número del protocolo de internet de IP que se ha conectado. Y eso sí ha traído problemas porque, como vienen en inglés y vienen con una fecha y una hora, está la cuestión del uso horario argentino, porque la fecha y la hora están en el uso horario 0, te lo mandan en general 0, que está sobre el meridiano de Greenwich acá. Nosotros estamos en el uso horario -4, pero por ley, porque tenemos una ley, nos pasamos al -3. ¿Se acuerdan? Para los que tienen edad, ¿se acuerdan que hubo una época que cambiamos el horario verano, invierno? Entonces damos vuelta con el -3 y -4. Pero de repente un día dijimos, nos quedamos, el legislador dijo, nos quedamos en el -3 y ahí estamos. Entonces cuando te viene un informe, le vas a tener que restar, si está sobre el meridiano de Greenwich 0, le vas a tener que restar 3 horas para poder determinar el horario en que se realizó esa conexión. Y eso es determinante por 2 cosas. Desde el punto de vista de la fiscalía, primero para fijar la hora del hecho, ¿sí? Supongamos que fue una estafa, una amenaza o no una conexión, puede necesitar fijar la hora del hecho, porque si carece de esa precisión, podría la persona decir, no, la hora que vamos a decir que yo estaba conectado, en realidad estaba arriba de un avión, estaba en otro lugar o lo que fuere, pero también para pedir la información. Como estamos hablando de direcciones IP y esas son dinámicas, van cambiando, los proveedores de servicios de internet a veces la mantienen un tiempo, otras veces no, tenés que indicar el día y la fecha y la hora en que estás pidiendo la información. ¿Sí? Entonces, este es un caso clásico de, esta creo que era de Instagram, ¿no? Que nos daban un teléfono a través que se utilizó, a través del cual se consignó ese perfil, y acá están las direcciones IP con la fecha y la hora. Se ven que dicen UTC, hay que restarle 3 horas, y viene también la cuestión de la fecha, porque la fecha está en inglés y va primero el mes y después el día, ¿sí? Y ahí, no sé si ven, creo que acá puse la 186, no es del 11 de enero, sino del 1 de noviembre, ¿sí? Porque está al revés. ¿Se acuerdan? Sí. El atentado a las Torres Gemelas, ¿cuándo fue? El 11 de septiembre, ¿sí? Pero todo el mundo dice, claro, 9-11. ¿Por qué 9-11? Dijeron 9-11 porque es el número de emergencia. Había un rapero. Pero porque en inglés está al revés. Y había uno que Daddy Yankee, había uno que creo que tenía una canción del 9-11. Y
La fecha, ¿sí? No es las 17:39, sino las 14:39. ¿Sí? ¿Por qué es muy importante esto? Miren, pasó, a ver si lo tengo acá. En España, miren, la vergüenza que pasó una familia por error de una traducción de una denuncia de Estados Unidos por pederastia, ¿sí? Es decir, la fecha 10/11/2016 en formato usual de Estados Unidos no es la del 10 de noviembre del 16 como se interpreta en español, es la del 11 de octubre. Pero la policía tradujo mal estos datos y la arrastró al fiscal y después a que pidieron mal y te terminaron allanando por de abuso sexual infantil. Entonces, también saber interpretar estos informes es muy importante. Y esto muestra cómo de repente se rompió toda esta cadena de lo que estábamos acostumbrados a manejar, un expediente en papel, la firma con el garabato, el doble, la copia cargada con el sello redondo y vos feliz porque tenías la copia y podías ir a reclamar, y de repente tenés informes que te llegan en otro idioma, tenés que mover la fecha, tenés que cambiar la hora, tenés que identificar o tratar de saber qué quiere decir telephone number, y todo eso tratar de unirlo para identificar quién está detrás de una maniobra, y todo eso litigarlo después en un juzgado, en una cámara de streaming o lo que sea, y eso por ahí son un poco los desafíos a los que nos tenemos que ayudar todos. Pero esto no está ceñido únicamente, para terminar un poco, ¿no? A lo penal, porque de repente tenés prueba digital o evidencia digital en todos los delitos, pero también tenés evidencia digital en todos los fueros, ¿sí? Entonces por ahí tenés una relación laboral que se cortó porque te dije, no sé, te mandé un WhatsApp y te dije no venga más a trabajar al señor que limpia en casa. O te mandé un emoji que dice mañana, no sé, tijera. Y vos lo interpretaste el dedito. Si yo te digo que te estoy por vender el auto y estamos negociando y vos, tu última oferta es 3 millones de pesos y yo te hago así, ¿hay contrato de compra-venta? ¿Hay aceptación? ¿Y ya está trabado? Fue una cámara de Mendoza, ¿no? Bueno, y aparecen todas estas cuestiones. Entonces esto no está solamente circunscrito a la cuestión penal, hay muchas otras cosas. Sí, el problema está en que la mayoría de estas plataformas entregan información en procesos penales y no en procesos de arreglo. Y ahí hay mucha queja con respecto a eso. Y de vuelta aparece esta cuestión. No es un proceso penal, te dicen vaya con el exhorto internacional. Bueno, con eso ya termino porque estamos recontra pasado de hora. Muchas gracias y